Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida el día de hoy al profesor Miguel Ricardo Peña Barón de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Mi nombre es Miguel Ángel Arcila y voy a ser el encargado de esta entrevista que se titula Justicia Socioecológica. Entonces, pues quería agradecerle al profesor Miguel por estar aquí acompañándonos y hablarnos sobre este tema tan interesante. Profesor, quisiera preguntarle primero sobre su labor como docente y no solamente como docente, como miembro del Instituto SINARA de la Universidad del Valle. ¿Sí? Si de pronto nos podría contar un poco como la labor que se realiza en este instituto y eh, como el manejo del agua en general. Si de pronto nos podría contar como un poco de información preliminar antes de empezar. Listo, dale Miguel Ángel. No, pues en primer lugar agradecerles la invitación a participar en este evento que me parece pues, primero que todo muy importante y pues celebro que desde el Departamento de Filosofía se comiencen a dar como estas, diría yo, relaciones rizomáticas, ¿no? Entre distintas unidades académicas al final del día con intereses compartidos, ¿no? Y como desde distintas posturas epistemológicas, éticas, podemos acercarnos a problemas pues que nos son comunes y que son importantes para la humanidad en general, ¿no? ¿Sí? Como es el tema del manejo del agua, que es pues un elemento vital, ¿no? Creo que sobra decir la importancia del agua para el planeta y para la vida. Y entonces, en ese sentido, me preguntabas por el instituto, ¿no? El Instituto Sinara es un instituto que ya va a completar 40 años de haber sido creado por una resolución del Consejo Superior. Desde sus inicios el instituto ha sido interdisciplinario y yo diría que hoy día estamos caminando hacia la transdisciplina poco a poco, ¿no? Eso no es fácil, eso es difícil porque eso necesita, pues primero unas actitudes de parte de nosotros los investigadores, ¿cierto? Ser un poco permeables a distintos conocimientos, o diría yo bastante permeables mejor. Y uno tratar de ponerse pues, en los zapatos de los otros investigadores y de las comunidades con las que trabaja, ¿no? Entendiendo que todos pues tenemos un conocimiento de diferente naturaleza, teórico, práctico, saberes también que se han logrado pues acuñar a través de la cultura, ¿no? A lo largo de muchos años. Y entonces en ese sentido Sinara pues ha trabajado con el agua desde sus inicios, digamos que fue su foco inicial. Hoy día ya trabajamos en el área ambiental más global, ¿sí? Pues debido a que como todo, ¿no? Pues el instituto comenzó como un proyecto de 3 profesores de ingeniería, de 4 profesores de ingeniería, perdón, de los cuales quedan 3 que ya están a las puertas de jubilarse. Y luego venimos la siguiente generación, de la cual hago parte. Y ya hoy día tenemos una mirada más abarcadora, diría, y más compleja del fenómeno ambiental. Y claro, dentro de lo ambiental el agua sigue siendo una prioridad para nosotros, no como instituto, porque esa fue nuestra génesis. Entonces, iniciamos como un proyecto, te decía, de 3 profesores de ingeniería, donde el agua era vista más desde el punto de básicamente nos interesaba el agua para el ser humano, ¿no? Poder proveerle agua a los seres humanos de buena calidad, porque eso es importante para tener buena salud, ¿no? Eso se sabe, eso desde finales del siglo XIX, con el desarrollo de la teoría sanitarista en Europa, eso se sabe que el agua es fundamental para que tengamos buena salud y por esa vía bienestar. Y precisamente el instituto se crea en una época en la que la Organización Mundial de la Salud sacó una campaña mundial, una política mundial de acceso del agua para todos los seres humanos, ¿no? En ese momento se morían
5 millones de personas al año por agua de mala calidad, que les generaba enfermedades de todo tipo, ¿no? Infecciosas, crónicas. La situación ha cambiado, pero todavía se siguen muriendo bastantes miles de niños al año en todo el mundo, ¿no? Por la misma causa. La cosa ha mejorado, pero no se ha solucionado. Eh, digamos que entonces en este trasegar de estos 40 años también con el ingreso de los entonces jóvenes que éramos, así como ustedes, en el momento éramos jóvenes, inquietos, que entramos al instituto, comenzamos a trabajar con estos fundadores, pues comenzaron a llegar nuevas ideas, ¿no? Y nuevas visiones también. Comenzamos a trabajar otros temas asociados al agua, todo el tema del manejo de residuos generados por los seres humanos. Y entonces así es que nos metimos en lo ambiental más global, ¿no? Y comenzamos a pasar lentamente de una visión técnica sobre el agua como recurso a una visión más social y política del agua, ¿no? ¿Sí? Esto gracias para los compañeros de las ciencias sociales que siempre han sido, eh, diría yo, una dimensión orgánica del instituto. Digamos, en un principio su accionar era un poco más tímido, porque claro, era un instituto de ingeniería, en una facultad de ingeniería, donde ver un sociólogo, un economista, un trabajador social era como un bicho raro, ¿no? En una facultad que solamente se preocupaba de lo técnico. Pero poco a poco los compañeros se ganaron su espacio en el instituto y comenzamos ese trabajo integrado y mancomunado, ¿no? Y entonces así entra, digamos, una visión del agua más, como te decía, sociopolítica. Y por esa visión sociopolítica del agua entramos a analizar cosas como los conflictos relacionados con el agua, ¿no? En general. Y por esa vía entonces comienzan a entrar, luego yo me meto, después de hacer mis posgrados pues más en ciencias en el exterior, entro por una inquietud propia a hacer estudios de maestría en filosofía en la universidad. Eso ya es mucho más acá, ¿no? Todo en el 2010, entre el 2010 y el 2012 yo tomé los cursos. Eh, digamos que allí por esa inquietud propia, por todo este tema sociopolítico que veníamos trabajando y de conflictos en el instituto, digamos que encontré la filosofía moral y la filosofía política como un nicho conceptual muy importante para aportar en este trabajo, ¿no? Que venimos haciendo en el instituto, darle más fortaleza también, si se quiere, teórica y analítica a esa parte. Y efectivamente, entonces llegamos hoy día, estamos trabajando ya en los conflictos, pero los analizamos desde la ética, desde la política y desde la justicia, ¿no? ¿Sí? Pues en el campo ambiental, me imagino que ustedes saben que la justicia ambiental ya lleva unos años como un área de conocimiento aplicada, ¿no? La justicia ambiental inicia realmente como un movimiento social en los Estados Unidos, ¿no? Que tenía que ver con todas las inequidades y los conflictos distributivos a que estaban sometidas las comunidades negras marginadas en Estados Unidos, ¿no? Y allí surge, digamos, el tema de la justicia ambiental y el racismo ambiental también, que son categorías que trabaja un sociólogo norteamericano. Pero surge la justicia ambiental realmente es como movimiento social, ¿no? Luego a principios de los 2000, por ahí como en el 2002 o 2003, un filósofo, creo que él es norteamericano, se llama David Stolberg, escribió un libro que se titula Justicia Ambiental y tiene un capítulo donde se pregunta, bueno, ¿y dónde está la justicia en la justicia ambiental? Un poco diciendo, bueno, ¿cuál es el andamiaje conceptual que está detrás de lo que este grupo de personas que organizaron este movimiento social por la justicia ambiental, ¿dónde está todo el aparataje conceptual de la justicia allí, no? ¿Sí? Y entonces, pues básicamente lo que sucede en la justicia ambiental es un reclamo, o son reclamos, por situaciones más justas para las personas que sufren los efectos de la contaminación, por ejemplo, de todo tipo, contaminación del agua, del aire, contaminación sonora, contaminación del suelo, y que sufren esos efectos negativos, ¿no? Entonces son reclamos de justicia por tener un ambiente más sano, en tanto los que contaminan, que normalmente eran empresas muy grandes en los Estados Unidos y en todo el mundo, hacían lo que se les daba la gana, ¿no? Y finalmente la gente terminaba sufriendo esas cargas ambientales negativas, ¿no? Que afectaban su salud y bienestar, ¿sí?
Y entonces un colega que es economista, que hizo su doctorado en España, comienza a trabajar este tema de manera más sistemática, lo de la justicia ambiental. En ese momento yo estoy pues estudiando, haciendo estudios de maestría en filosofía en Univalle y comenzamos a conversar de estas cosas, ¿no? Y ahí se comienza, digamos, como a desenredar este ovillo, digamos, ¿no? Eh, y más recientemente en un proyecto internacional que ya está terminando, lo terminamos ahorita en el mes de septiembre, pues hubo la posibilidad de trabajar de manera más integrada este tema de la justicia y ahora estamos ya trabajando es el tema de la justicia socioecológica, ¿no? Que digamos es una, si se quiere, una evolución de la justicia ambiental clásica y que ya extiende, digamos, consideraciones de justicia más allá de los seres humanos y de los impactos sobre los seres humanos, ¿no? Que era de lo que se ocupaba o se ocupa la justicia ambiental tradicional, ¿no? Y entonces aquí ya en la justicia socioecológica aparece una preocupación moral por el bienestar de los demás seres vivos, ¿no? O de la vida en general en el planeta, entendiendo que pues nosotros somos una forma de vida más que está, eh, es interdependiente, ¿no? Y estamos interrelacionados con el todo de la vida en el planeta, ¿no? Y es allí donde surge, digamos, esta nueva, si se quiere, como postura o dimensión de la justicia, ¿no? La justicia socioecológica. Y bueno, pues me imagino que ustedes ya han escuchado cosas como que a los ríos se los reconoce sujetos de derechos, a los ecosistemas o a ciertas entidades naturales, ¿no? O incluso también individuos de ciertas especies, ¿no? Como especies protegidas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y todo este movimiento, pues, que está ahorita a nivel mundial. Bueno, eso allí, grosso modo, pues, para contarte cómo ha sido la evolución del trabajo de Sinara, ¿no? Algo que mencionabas ahorita y es la transición entre la ética o la justicia ambiental o medioambiental en una concepción más clásica y la transición de esta categoría a la justicia socioecológica, ¿no? Que pues ya sería un tema que vamos a tocar más adelante en la Okay. entrevista, que es muy importante la integración de esta dimensión sociopolítica a los movimientos como que velan por el bienestar del hombre como parte de la naturaleza y y de las implicaciones sociopolíticas que tiene también el manejo de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería ya pasar a la primera pregunta, ¿sí? Haciendo referencia al título de la entrevista, ¿por qué justicia socioecológica y no ética como se venía entendiendo hasta hace unos años? ¿Sí? ¿De dónde surge el interés por la justicia y qué lo llevaría o qué lo llevó usted a toparse con este concepto en sus estudios, como considerando sus raíces pragmáticas, por así decirlo, como Okay, sí, sus sí. raíces de ingeniero? Te entiendo, te entiendo. Bueno, ahí yo te decía que en algún momento de mi trayectoria profesional me surgió una inquietud, ¿no? Y por eso me metí a hacer estudios de filosofía ahí en Univalle, en la maestría, ahí con Javier, que fue mi profe de ética, uno de mis profes de ética. Eh, de pronto contarles que yo terminé mi doctorado en el año 2002. Yo hice un doctorado en ciencias, en una cosa súper, pues, específica, ¿no? Yo hice trabajo en microbiología ambiental, que es trabajar con los organismos microscópicos de los cuales no tenemos percepción alguna a través de nuestros sentidos, pero que son fundamentales para el sostenimiento de la vida en el planeta, ¿no? ¿Sí? Y los investigué desde una perspectiva tecnológica, cómo poder utilizar, digamos, sus funciones y sus procesos ecológicos para generar tecnologías para descontaminar agua. Básicamente era para eso. ¿Sí?
Bueno, y creo que hice una carrera exitosa en eso, pues tuve muchos proyectos de investigación, viajé mucho, fui a muchos congresos, publiqué bastante, me hice conocido en el área, pues, y tal, a nivel nacional e internacional. Pero yo iba siguiendo, gracias al trabajo diverso que hace el instituto y con los colegas de las ciencias sociales, veíamos que la crisis ecológica en lugar de disminuir iba en aumento y de hecho sigue en aumento, ¿no? Las cosas no es que hayan cambiado mucho, en lugar de ir mejorando van es como diríamos de mal en peor, ¿no? Entonces, eh, un buen día dije, bueno, yo creo que definitivamente la tecnología no es la salida, ¿no? Tenemos que mirar a otro lado. Creo que el desarrollo tecnológico finalmente es una trampa, ¿no? Eh, y esta fue una discusión que tuve con un colega que es economista ecológico y me decía, mira, es que tenemos la trampa de que la ciencia siempre nos muestra que con tecnología vamos arreglando los problemas que vamos generando, pero claramente la realidad nos muestra que los problemas son cada vez más grandes y más complejos y la tecnología va atrás, ¿no? La tecnología básicamente es un parche que intenta ir sanando heridas, pero las heridas cada vez son más profundas y más fuertes, ¿sí? Entonces, pues sí, esa conversación fue clave y me di cuenta efectivamente que la tecnología es una promesa, ¿no? Es una promesa que no entrega soluciones definitivas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, definitivamente lo que tenemos que trabajar es como el otro lado, ¿no? El lado humano, ¿no? Porque finalmente allí en nosotros está también la causa de toda esta problemática, ¿no? Porque somos nosotros, pues los que en últimas tratamos de manera abusiva el entorno natural, ¿no? ¿Sí? Y básicamente desde esa epistemología cartesiana, pues vemos la naturaleza como una materia a nuestro servicio, ¿no? Que podemos transformar, que podemos medir, que podemos modificar, que podemos generar de allí todos nuestros bienes y servicios, ¿no? Entonces, claro, entonces, pero me paso como al otro lado, ¿no? Y me interesa comenzar a mirar, por ejemplo, cómo es la relación del ser humano con la tecnología, cómo en esa relación hay muchos problemas también, ¿no? Porque normalmente no somos conscientes de los impactos que toda tecnología, por primitiva o por sofisticada que sea, tiene siempre impactos, ¿no? Ambientales. Y, por ejemplo, yo creo que hoy día no podemos negar que las tecnologías de información y comunicaciones son un gran avance de la sociedad del siglo XXI, ¿cierto? Todo el tema de las comunicaciones ahora en tiempo real, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, etcétera. Pero esas tecnologías son las que tienen en marcha conflictos y guerras muy importantes entre pueblos originarios en África, en Asia, incluso ahorita en Latinoamérica, porque dependen de unos materiales naturales que son muy escasos y muy preciados, ¿no? Y explotar esos materiales para poder desarrollar esas tecnologías, además de generar impactos ambientales, genera impactos sociales muy grandes, ¿no? Desplazamientos, violencia, asesinatos, ¿sí? En muchos lugares del mundo, ¿sí? Pero normalmente no miramos ese lado oscuro de la tecnología, ¿no? Y yo venía trabajando con tecnología, entonces más o menos tengo idea de cómo es que la tecnología finalmente tiene esas dos caras, ¿no? La positiva, que es la que normalmente vemos, y la negativa, que es la que nunca vemos, o si la vemos la ignoramos, ¿no? ¿Sí? Eh, y entonces allí es donde dije, bueno, definitivamente aquí tenemos que como mirar la moneda desde otra cara, desde otra perspectiva, y trabajar y tratar de ver más lo humano, ¿no? Y cómo es que nosotros definitivamente estamos impactando la naturaleza y en última nuestro bienestar, porque todo eso nos devuelve, ¿no? ¿Sí? Estamos en un planeta que en términos científicos o termodinámicos es un sistema cerrado, y en un sistema cerrado toda la energía y la interacción energética se disipa dentro del mismo sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo positivo y lo negativo pasa dentro del mismo sistema, ¿sí? Se queda aquí. Y creo que lo estamos viendo. Y la crisis ecológica es, digamos, la manifestación negativa de la sobreexplotación de recursos, ¿no? Y del sobreuso de tecnología también, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que por eso llego a la justicia, ¿sí lo ves? Porque hay una relación directa entre el Homo sapiens, el Homo
el Homo faber, el Homo que hace cosas, el Homo technologicus, que somos nosotros, ¿cierto? Y nuestro impacto sobre el mundo, en últimas, ¿no? Sobre el mundo material y el mundo inmaterial también, ¿no? Mm. Sí, muy importante esta idea también de el cuidar el ambiente o el cuidar la naturaleza para cuidarse a sí mismo, ¿no? Como por parte de la humanidad, ¿no? Sí, Que si uno se va a cuidar a sí mismo o hablando de la humanidad en general, también tiene que cuidar el, el mundo en el que está viviendo porque al final va a terminar perjudicándolo si está todo el tiempo actuando como de esta manera negligente y por eso me parecía tan importante eh, que, digamos, al hablar de cambio climático o incluso nuevas concepciones de esto del cambio climático que ahora dicen es que estamos como en una crisis sin precedentes, ¿sí? Que ya pues empiezan a referirse a las cuestiones ambientales como caos ambiental y cómo la explotación de los recursos y la tecnología, sí, en últimas, es una, como una maquinaria que necesita ponerse a la par con una ética de la responsabilidad, ¿cierto? uh-huh. Entonces, pasando a la segunda pregunta, que sería como la segunda parte sobre el título de la entrevista, ¿por qué socioecológica? O sea, ¿por qué esta justicia es socioecológica? Okay. Sí, como cómo se construye el término socioecológico, ¿sí? Y cómo este término es preferible a las denominaciones como anteriores de este Uh-huh. mismo movimiento. Vale. Listo, dame un segundito, me voy a parar a cerrar las ventanas, que es que me empezó a llover durísimo y se me está entrando el agua, ya, ya regreso. Bueno, hay una cosa que tú tocaste que me parece muy importante y es la ética de la responsabilidad, ¿no? Hay un autor en particular que me gusta mucho y lo he estudiado y lo sigo estudiando que se llama Hans Jonas. Hans Jonas es un eticista, filósofo judío alemán. No sé si conocen de él, lo han leído. Él salió exiliado durante pues, el nazismo de Alemania y desarrolló, digamos, unos textos seminales, diría yo. Yo creo que tal vez de lo mejor que he leído en esa relación dicotómica entre el ser humano y la tecnología, ¿no? De hecho, él habla de una nueva bioética, habla de esa relación, sí, es dicotómica, ¿no? Entre la tecnología y el ser humano, en términos de que la tecnología nos facilita y nos ha permitido muchas cosas en los albores del siglo, finales del siglo XX y principios del XXI, pero también tiene el lado negativo, ¿no? Y digamos en la ética de la responsabilidad, que en inglés se llama el imperativo de la responsabilidad, se llama el libro en inglés, ¿no? Eh, Él tiene allí una crítica demoledora, digamos, al tema de la tecnología en la sociedad contemporánea, ¿no? Él dice, bueno, nosotros somos la sociedad de la tecnociencia. Y dice, por primera vez nosotros, los seres humanos, hemos desarrollado tecnologías capaces de poner en juego nuestra propia existencia digna en el planeta, ¿no? Y él cita apenas tres cosas allí, ¿no? No habla de todo, pero dice, lo más peligroso está en la manipulación genética, él habla de esa tecnología en particular, la manipulación genética, ¿sí? Un poco ahí estamos jugando a ser dioses, ¿no? A manipular la vida y a manipular procesos evolutivos que a la naturaleza le han tomado millones de años, ¿no? Y nosotros de un momento a otro manipulamos genes, manipulamos estructuras en una célula, etcétera, etcétera.
con propósitos de tener beneficios para nosotros en últimas, porque siempre la tecnología la pensamos en ese sentido, ¿no? Beneficios para nosotros, para el ser humano. Siempre la tecnología como medio para nuestros fines. Entonces él habla de eso, de la manipulación genética como un área de la tecnología muy peligrosa. El otro tema es el tema de la energía nuclear, y yo creo que eso pues se cae de su propio peso, ¿cierto? Es una energía maravillosa, pero también la evidencia que tenemos es que el ser humano la ha usado para la destrucción masiva, ¿no? Sí. Y todo el tema de la Guerra Fría, recuerden que fue por eso, ¿no? Esa rivalidad permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el poderío y el control del armamento nuclear, ¿no? Sí. Y el otro tema que pone Hans Jonas en el largo plazo es la degradación ambiental, ¿no? Y entonces fíjense que él hábilmente relaciona esa entretención del ser humano con la ciencia y la tecnología, que a la larga se nos puede volver, ¿no? ¿Sí? Y podría poner, él dice, en peligro la existencia de una vida digna del ser humano. Y cuando él dice eso, está pensando no solamente en nosotros, en los que estamos aquí ahora en el presente, ¿no? Piensa incluso en las generaciones que están por venir, porque de alguna manera nosotros estamos tomando decisiones por ellos, ¿no? En este momento. En nuestra vida diaria y en nuestra toma de decisiones estamos afectando ese posible futuro a las generaciones por venir, ¿no? Entonces, fíjense que cuando él habla de la ética de la responsabilidad, está pensando una ética que es intergeneracional, ¿no? ¿Sí? O sea, cuida no solamente de nosotros aquí y ahora en el presente, sino de qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, es intergeneracional. Pero también, digamos, lo que ha hecho la justicia socioecológica es extender esta consideración ética hacia las futuras generaciones de seres humanos, es en general hacia todos los seres vivos en el futuro, ¿no? Entonces, fíjense que esta ética, o mejor, la justicia socioecológica, descansaría o descansa en una ética de la responsabilidad que además de ser intergeneracional para los seres humanos, sería interespecies también, ¿sí? O sea, debemos cuidar no solamente de nuestro bienestar como especie humana, sino del bienestar de todo lo vivo. ¿Sí? En tanto somos interdependientes, ¿no? De ese entramado de la vida en el planeta. ¿Ve? Entonces, la justicia socioecológica es una justicia que cuida por el bienestar no solo humano, sino por el bienestar de la vida en general, pero que se centra en las relaciones. Eso creo que es muy importante, ¿no? En tener relaciones armoniosas entre nosotros y los demás seres vivos. Fíjense que hay un foco en las relaciones también, no solamente como en individuos de poblaciones específicas, o sea, en la justicia socioecológica no solamente nos interesa conservar a las ballenas, ¿no? O conservar el oso panda, o conservar las especies carismáticas que siempre se nos han mostrado, ¿no? ¿Sí? Especies carismáticas son esas que nos muestran que por las cuales los seres humanos sentimos especiales afectos, ¿no? Los delfines, las ballenas, el oso panda, ¿sí? El oso perezoso, el oso de anteojos, en el caso nuestro aquí en Colombia, ¿no? ¿Sí? No solamente se trata de cuidar por el bienestar de esas especies carismáticas, sino en general del entramado de la vida, ¿sí? Entonces, fíjate que la ética, la responsabilidad pensada en términos interespecies e intergeneracionales, es una ética mucho más compleja que todas las éticas existentes, ¿no? Y creo que esto daría para una discusión filosófica bastante amplia, pero todas las éticas, digamos, se han ocupado desde la relación y de los dilemas éticos entre seres humanos, ¿cierto? Y en el tiempo presente, son éticas que se ocupan del problema aquí y ahora, ¿vale? Entonces, digamos, dada el nivel de desarrollo, si se quiere, y de impacto potencial que la sociedad de la tecnociencia tiene, lo que argumenta Jonah es que necesitamos una ética muy diferente. Es una ética que no existe. Es una ética que tenemos que construir, donde nos tenemos que hacer responsables de nuestras acciones hoy, no tanto por lo que pueda pasar hoy o en el futuro inmediato, sino por lo que va a pasar en el futuro un tanto lejano, ¿no? ¿Sí? En el capítulo 2 de su ética está como una fundamentación metafísica que es bastante
compleja, diría yo, ¿no? Me gusta mucho, lo leí, me encanta el capítulo, pero yo sé que un filósofo, digamos, más de la tradición analítica, por ejemplo, de epistemología del lado analítico, le pondría muchos peros a esa fundamentación metafísica de una ética de este corte, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esa es la discusión, digamos, filosófica más técnica, digamos, entre distintas ramas de la filosofía. Pero yo sí creo la propuesta de Jonas es una propuesta muy interesante, ¿no? Y creo que la crítica, que eso es lo que me parece fundamental, la crítica demoledora, ¿no? A la sociedad de la tecnociencia y al descuido que tenemos, ¿no? Respecto a, a todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Sí? Eh, Ahora hay que entender que Hans Jonas pues trabajó con Heidegger, ¿no? Se nota mucho de Heidegger en su filosofía, esa preocupación por el ser, por la totalidad del ser, ¿no? Por la integridad del ser, ¿sí? Y esa visión un tanto metafísica, ¿no? Sobre la existencia, no solo humana, sino sobre todo lo que existe, ¿no? Eh, y bueno, pues vamos aquí poco a poco como hilando la cosa, ¿no? Entonces ya pasamos de la ética a la responsabilidad y cómo esa es una base, es una buena ética de base para la justicia socioecológica, pensada como una justicia interespecies e intergeneracional. Entonces, fíjate que es una justicia que se extiende a todo lo vivo, pero que además tiene preocupaciones por el futuro, ¿no? Cosa de las que menciona Jonas, por ejemplo, es el hecho de que como que la ética de la responsabilidad nace de reconocer el valor intrínseco que hay dentro de la naturaleza, ¿no? Y de pronto esa sería como una de las críticas que podría hacerle la tradición analítica a Ajá. Jonas, ¿no? Pero yo creo que lo importante a resaltar es cómo la responsabilidad se relaciona con la libertad, ¿no? Porque, digamos, la naturaleza del ser humano, igual que la naturaleza en su totalidad, tiene un valor intrínseco, pero no puede obligar al ser humano a reconocer ese valor, ¿no? Sino que ahí está la libertad. Y una de las cosas que decía Jonas era que el ser humano puede responder que no a eso, ¿no? O sea, puede decir como que estos valores no son como el fin último, por así decirlo, y no, como que no es necesario preguntarse si sí se puede o no se pueden derivar leyes morales a partir de las cuestiones ecológicas, porque ya está presuponiendo desde entrada la libertad, ¿no? Entonces ahí está la relación libertad y responsabilidad. Ujú. Y yo le aumentaría la dimensión kantiana de autonomía, ¿no? ¿No? Autonomía, libertad y responsabilidad, ¿no? Mm. Así es. Sí. Entonces, pasando a la pregunta número 3, ¿cuáles serían los rasgos fundamentales de la justicia socioecológica y en qué se diferencian de la justicia ambiental? Ok. Bueno, aquí yo quiero hacer un apunte. Fíjate que cuando yo dije ahora que la justicia ambiental es cierto, de hecho surgió como movimiento social antes que como, digamos, un movimiento eh, como ilustrado sobre teorías de la justicia aplicadas en lo ambiental, etcétera. También hay que decir que hay un grupo de autores norteamericanos que son de procedencia indígena, de las culturas indígenas ancestrales norteamericanas, y ellos dentro del movimiento de la justicia ambiental han acuñado, digamos, como una dimensión de la justicia ambiental como la entendemos en Occidente, que le llaman la justicia ambiental indigenista, ¿sí? Y con esa justicia ambiental indigenista, ellos se refieren, estos autores norteamericanos, se están refiriendo a la concepción de justicia que tenían estos pueblos ancestrales de Norteamérica, incluyendo pues lo que hoy es Estados Unidos, Canadá e incluso allá bien arriba en el Ártico, ¿no?
Y cuando uno mira entonces, digamos, esto, se da cuenta que ellos están hablando es de justicia socioecológica, ¿sí? Ahora, decirte que justicia socioecológica también es una categoría que se ha acuñado desde la intelectualidad en Occidente, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, fíjate que al parecer, ¿no? Y esta es una hipótesis que tenemos, pues con el trabajo que estamos haciendo últimamente, al parecer, digamos, esta concepción de justicia socioecológica es algo que ya está instalado desde hace mucho tiempo en los pueblos ancestrales, ¿no? Y si uno examina la cosmovisión de un pueblo ancestral en comparación con lo que sería una cosmovisión estándar, digamos, occidental, en la cosmovisión, digamos, ancestral, el ser humano hace parte de la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza es la casa del ser humano, ¿sí? Y eso ya implica una metafísica muy distinta a la nuestra, ¿no? Cuando digo a la nuestra, estoy hablando de Occidente, ¿cierto? Donde desde el cartesianismo te decía, ¿no? La naturaleza se volvió objeto de búsqueda, de transformación, de entendimiento y de transformación para los fines del ser humano. Y entonces nosotros estamos como descentrados, ¿no? No nos vemos allí dentro. Fíjate que el mismo proyecto científico nos pone como observadores de la realidad, ¿no? Nos escinde de la realidad, nos saca de la red de causalidad, ¿cierto? Y de la red de procesos y relaciones que se dan en la naturaleza y nos deja como afuera, como observadores para poder dar cuenta, explicar y entender, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que hay unos rasgos ya bien definidos de ambas ontologías, de lo que sería la ontología ancestral del ser humano en la naturaleza y esta otra ontología más occidental del ser humano por fuera de la naturaleza, ¿no? Observándola para entenderla, explicarla y manipularla, ¿sí? Y el proyecto científico ha sido muy bueno en eso, ¿no? Y con ello no estoy diciendo que el proyecto científico no haya traído beneficios al ser humano, por supuesto que los ha traído y los tenemos, y hay beneficios tangibles, ¿no? Las vacunas, eh, eh, los servicios públicos, poder tener agua limpia, poder tener servicios de salud, etcétera. Todo eso ha hecho que la esperanza de vida del ser humano en general en el planeta se amplíe, ¿cierto? A principios de la modernidad, una persona moría entre los 40 o 50 años en promedio, ¿no? ¿Sí? Porque el tema del bienestar y la salud pública pues era inexistente, ¿no? ¿Sí? Entonces sí han habido, sí hay beneficios tangibles, por supuesto, del desarrollo científico y tecnológico, pero una cosa, fíjate, es cómo vivimos en el día a día allí y otra cosa es los impactos de largo plazo que eso tiene, ¿no? En el entorno, que es un poco la reflexión jonasiana, ¿no? ¿Sí? Es mirar esos efectos en el larguísimo plazo, ¿no? De considerar la naturaleza así, ¿no? Entonces, digamos que sí, ese rasgo entonces de la justicia socioecológica es uno, lo que te decía antes, ¿no? Es intergeneracional e interespecies, ese es un rasgo muy importante. Y lo otro es que se centra, fíjate, en las relaciones armónicas entre los seres humanos y lo demás, ¿no? Y lo demás es lo vivo y lo no vivo también incluso, ¿no? ¿Sí? Así es. Y también, eh, pues quería resaltar en este punto otra vez el reconocimiento del valor intrínseco de la vida, ¿sí? Ujú. Sobre el cual insiste Hans Jonas, y de que si bien uno puede ser libre como de responderle que no a la vida, eh, aún así no puede como ir en contra de esa voluntad hacia la vida, ¿no? Porque, digamos, dentro de mi mismo cuerpo hay procesos que se están dando todo el tiempo, digamos, en, en los microorganismos que componen la flora gastrointestinal, que son procesos que como que tienen un propósito y es el de la optimización de estos mismos procesos con el fin de que la vida como que se esté desarrollando, ¿no? Entonces, así yo tenga
como en mi conciencia, que no quiero seguir viviendo, aún así no puedo como separarme de esos procesos que se están dando, que sí quieren continuar, o sea, que sí tienden hacia la vida y hacia su reafirmación, ¿no? Ujú. Me hiciste acordar de un concepto muy bonito que leí de un filósofo ambiental, creo que es norteamericano, en, espérate a ver si tengo por aquí el libro y me acuerdo, creo que es de apellido Zimmerman, donde él habla de la vida como centro teleológico de la existencia. ¿Y él qué quería decir con eso? Que el propósito de la vida, como fenómeno de la naturaleza, el propósito de la vida es permanecer, ¿no? ¿Sí? Ese es su propósito. Y en hacerlo, a través de la evolución, la vida se va perfeccionando, digamos, ¿no? ¿Sí? Eh, y entonces si uno extiende eso a la naturaleza, por ejemplo, en un ecosistema no intervenido por el ser humano, que ya cada vez hay menos, casi que podemos decir que ya no hay ecosistemas no intervenidos. Un ecosistema no intervenido, en un ecosistema no intervenido, ni sobra ni falta nada, ¿no? Vive todo lo que puede vivir. La energía se usa de manera eficiente, los recursos se usan de manera eficiente. Y claro, pues todo lo vivo muere, ¿no? Creo que la muerte afirma la vida. Esos son hechos, ¿cómo decirlos? Fácticos, innegables, nacer y morir. Pero precisamente eso es lo que caracteriza la vida, ¿no? Entonces, fíjate que a mí ese concepto, e incluso estéticamente, me pareció muy bonito, ¿no? La vida es el centro teleológico de la existencia, ¿sí? El propósito de la vida es permanecer, ¿sí? Y en ese permanecer, el entramado de lo vivo se armoniza, ¿no? ¿Sí? Y permanece, ¿sí? Y suena bastante poético Sí, 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 ese sí. pensamiento. Bueno, pasando a la pregunta 4, eh, ¿de qué manera se relacionan la justicia socioecológica y las cuestiones medioambientales a escala mundial? Pues, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cómo este concepto de justicia socioecológica, si bien no completamente teorizado, sino como lo mencionaba usted ahorita, que ha sido como una concepción que ha existido desde hace mucho tiempo en comunidades ancestrales indígenas? ¿Cómo se relaciona estas prácticas que conforman la justicia socioecológica y las cuestiones medioambientales que están ocurriendo en nuestros tiempos, ¿no? Lo que decía hace rato sobre el caos medioambiental, ya no llamarlo tanto como las cuestiones, porque pues estamos en tiempos de crisis y que básicamente son como son tiempos en los que se requiere la acción, ¿sí? Para hacer como una intervención en estas maquinarias, ¿sí? Digamos, preservar la vida. Algo que decía Jonas, por ejemplo, que el primer imperativo para él, para la ética de la responsabilidad, era que hubiera humanidad. O sea, que la humanidad debe conservarse, pero no por todo lo que ha logrado la humanidad, sino por la posibilidad que representa la humanidad, ¿no? Ujú. Por la posibilidad de vida, ¿sí? Y por el valor intrínseco que tiene la humanidad como parte de la naturaleza. Entonces, pues, te repito la pregunta, ¿de qué manera se relacionan la justicia socioecológica y las cuestiones medioambientales a escala mundial? Bueno, digamos, a escala mundial tenemos una gran problemática y que sabemos que somos responsables de ella, que es todo el tema del cambio climático, ¿no? Cambio y variabilidad climáticos como consecuencia del calentamiento global,
¿sí? Digamos que ese es el tensor ambiental, digamos, de nuestra época. Eso se preveía o se comenzó a ver ese posible efecto desde más o menos la década de los 70 del siglo pasado, y cada vez vemos más la intensificación, ¿cierto? Eh, y se sabe lo que ha pasado, ¿no? Porque tenemos una civilización basada en el uso de la energía fósil, uso indiscriminado de la energía fósil, para la producción de bienes y servicios, en últimas, ¿no? ¿Sí? Bienes y servicios de todo tipo, ¿no? Eh, entonces, digamos que ese efecto que es de escala planetaria es, digamos, la consecuencia última también, y esto no lo podemos dejar de lado, digamos, de un modelo económico globalizado, y que es el capitalismo global, ¿no? Y de última generación. Digamos que allí, esa es como la gran causa estructural, ¿no? Y pues ese capitalismo también ha generado un orden mundial, ¿no? Geopolítico mundial, en términos de qué países producen las materias primas, qué países transforman, producen los bienes y los servicios, y luego eso cómo se comercializa, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces ahí hay unos grandes poderes económicos, ¿no? ¿Cierto? Eh, y hay como tres o cuatro grandes, digamos, sectores que son los que han establecido este orden mundial, ¿no? Un sector muy importante, y creo que con la pandemia lo vimos, es el sector de los fármacos, ¿no? ¿Sí? Es un sector que tiene un poder gigantesco, tan o más grande que el sector de la energía, básicamente el petróleo, ¿no? La energía fósil, los petroleros, ¿sí? El petróleo, las multinacionales farmacéuticas. El otro gran poder que ayuda a establecer el orden mundial son las multinacionales de los alimentos procesados y ultraprocesados, ¿sí? Y el otro gran sector es el sector de la agroindustria, ¿sí? Básicamente las corporaciones multinacionales de agrícolas que producen insumos de agricultura, ¿no? Si tú lo ves, en esas cuatro se resumen los grandes poderes que han establecido el orden mundial, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues uno no puede ser, como diría yo, tan ingenuo, por ejemplo, de creer, por ejemplo, cosas como lo que dicen los suecos, ¿no? Los suecos sacan pecho y dicen, ah, pues es que nosotros somos un país con una economía limpia, nosotros tenemos una huella económica, una huella ecológica neutra, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? O huella de carbono neutra, que el CO2 que producen, ¿cierto? Lo compensan porque tienen bosques y plantaciones, ¿sí? Pero resulta que es que ellos han deslocalizado su huella ecológica. La producción sucia de sus cosas no está claro dentro del suelo sueco, está en China, está en Asia, ¿sí? Si tú lo miras desde su territorio, esa es una verdad a medias, ¿no? Pero si miras dónde está su aparato productivo, que está en los países del sur, que es lo que está pasando ahora, pues nosotros somos los que nos quedamos con el mugre, ¿no? De toda la producción, y nos quedamos con la contaminación y con la destrucción ecológica, ¿ve? ¿Sí? Entonces me parece que hay un orden mundial establecido por los cuatro grandes poderes económicos que te mencioné, ¿sí? Y que generan una geopolítica mundial claramente establecida, ¿no? ¿Sí? Y entonces es la gran pregunta del millón, ¿cómo vamos a invertir ese orden o cómo vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Sí? Si seguimos siendo en el sur global, seguimos siendo países o naciones que producimos la materia cruda, la materia no procesada, nos quedamos, como te digo, con la contaminación y con la destrucción ecológica, y luego de allá para acá nos vuelven esas mismas materias primas procesadas y transformadas para generar dependencia económica, ¿no? ¿Sí? Entonces ese orden es el que genera toda esta injusticia y toda esta crisis ecológica y toda la destrucción. ¿Cómo podemos entonces, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar ese orden? ¿Sí? Porque fíjense que intentar lograr una justicia socioecológica sería cambiar ese orden, ¿no? ¿Sí? En última sería cambiar ese orden o no, ¿cierto? Y claro está que no podemos
hablar de justicia socioecológica sin ser críticos como muy feroces de la globalización y el capitalismo, ¿no? Porque cualquier crítica social o digamos cualquier propuesta teórica con enfoque social tiene que vérsela sí o sí con todos los problemas que genera el sistema bajo el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parece pues muy importante eso que usted menciona, ¿sí? De este orden y de este orden mundial y pues de cómo podemos cambiarlo, no sé, reemplazarlo, ¿sí? O Transformarlo, ¿no? proponer algo diferente, sí. En últimas, digámoslo, de la forma que más se acoge como al pensamiento de Jonas que estamos tratando, en últimas sería reemplazar el sistema para preservar la vida, ¿sí? Porque si sigue así como estamos y de la manera en que está acelerando este progreso que llaman, también estamos acelerando hacia el eventual fin de la humanidad. De pronto no el fin de la vida en el planeta, porque pues bien se sabe que puede resurgir la vida, ¿no? Han habido muchos periodos así de extinciones ecológicas masivas, ¿no? Y la vida ha prevalecido, ¿no? Exacto, sí. Pero sí, en última sería como el fin de la humanidad, ¿no? Que seríamos como la especie que se autodestruyó, ¿no? A sí misma, no más por ejercicio de la libertad, ¿no? Sin una responsabilidad o sin una ética de la responsabilidad. Fíjate que son cosas del mundo metafísico que tienen efectos directos en el mundo material, ¿no? Sí. Así es. Mm. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo afrontan las complejidades de la diversidad cultural y las concepciones indígenas en el marco de la justicia socioecológica? Entonces, aquí me refiero a la justicia socioecológica como un nuevo concepto, como un concepto sobre el que ya estaríamos trabajando para desarrollar desde la academia, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo podríamos integrar todas estas distintas concepciones indígenas sobre el agua y sobre la cultura, obviamente? Ok. Bueno, no una pregunta fácil, pero digamos parte de la investigación que hicimos en este proyecto que te cuento que estamos terminando. Encontramos unas cosas muy esperanzadoras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en Latinoamérica somos un territorio muy particular en el mundo y creo que eso tiene que ver con la historia que hemos vivido, ¿no? Digamos, las comunidades prehispánicas que habían acá, que eran civilizaciones, de hecho, ¿no? Eh, aztecas, mayas, incas, ¿sí? Incluso aquí en Colombia, ¿no? También habían culturas muy avanzadas, se sabía que todas ellas tenían comunicación, ¿no? Tenían formas de comunicación, eran civilizaciones, de hecho. Entonces, una de las cosas que encontramos es que hicimos hicimos una revisión sistemática de literatura sobre los sistemas de valoración del agua, ¿sí? En Latinoamérica. Y apelamos a las bases de datos científicas, pero también a otras bases de datos donde aparecen tesis, donde aparecen no necesariamente artículos científicos, ¿no? Bajo los estándares, pues, que ustedes saben que hoy en día, ¿no? Las citaciones y el factor de impacto, las cosas. Y encontramos unas cosas maravillosas, por ejemplo, y lo que encontramos en últimas, ¿qué es?
En términos de la valoración del agua, ¿sí? Hay una preeminencia que fue impuesta por el proyecto de la modernidad, una preeminencia sobre el valor económico del agua. O sea, mirar el agua como un recurso económico, ¿sí? Y con la lógica que se desprende desde la economía neoclásica, pues que es hija de la modernidad, ¿cierto? Pues ver el agua como una sustancia que tiene un valor económico, un valor monetario, ¿sí? Pero en Latinoamérica encontramos que hay unas valoraciones del agua muy diversas, ¿no? Por ejemplo, hay culturas ancestrales donde se considera que el agua tiene espíritu. Y si el agua tiene espíritu, entonces hay que respetarla, porque es como equivalente a un ser humano, ¿cierto? O como equivalente a cualquier otro ser vivo, ¿no? Porque en muchas cosmovisiones indígenas, e incluso afros también, no solamente indígenas, las entidades vivientes tienen espíritu, ¿sí? O sea, no son solamente organismos pues, que responden a procesos fisiológicos, que nacen, se reproducen y mueren, sino que tienen además espíritu. Tienen como divinidad y sacralidad, ¿sí? Eh, Hay otras comunidades donde encontramos que al agua se le tiene respeto porque tiene esa doble cualidad, ¿no? De dar vida, pero también de quitarla. Por ejemplo, comunidades donde el agua arremete con fuerza porque el ser humano la ha irrespetado y entonces el agua arrasa con, di tú, veredas enteras, ¿no? En un evento de invierno o en un evento de sequía, etcétera, ¿sí? Entonces se le reconoce al agua en ciertas comunidades un poder sobrenatural, ¿sí? Y entonces por ese poder sobrenatural hay que tenerle temor y hay que respetarla también. Entonces fíjate, lo que quiero decir en últimas es que lo que encontramos en esta investigación es que hay una valoración plural muy diversa del agua y en general de la naturaleza, ¿no? Nos centramos en el agua, pero uno lo ve en general en la naturaleza. Hay unas maneras de valorar pluralmente la naturaleza, ¿sí? Pero lo que el modelo económico, del cual hablamos ahora, nos ha impuesto es la valoración económica, ¿ya? Esas otras valoraciones alternativas no económicas del agua han llevado a modelos de convivencia en armonía con el agua. Por un ejemplo, los sinúes en Colombia en la época prehispánica vivían en completa armonía con los eventos de inundación. A ellos no les generaba ningún problema la inundación del río, ¿sí? La salida, el desborde del río. De hecho, aprovechaban eso para hacer una fertilización natural de la tierra y cuando el agua recedía, cuando ya pasaba la inundación, las tierras quedaban listas para una productividad muy alta, porque quedaban fertilizadas de una vez por la inundación, ¿ves? Entonces había una convivencia del ser humano con los ritmos de la naturaleza. Ahora queremos todo lo contrario, queremos meter a los ríos en jarillones, en puentes y en cantidad de estructuras civiles, de obras pues, de ingeniería civil, para controlarlos. ¿Sí? Y aquí te voy a dar un ejemplo que yo creo que llama mucho la atención. Por ejemplo, ustedes saben que Holanda es un país que en ingeniería del agua es tal vez de los países más desarrollados en el mundo. Holanda le ganó terreno al mar. Por eso Holanda, Luxemburgo y Bélgica se los conoce como los Países Bajos, porque mucho de su territorio, la cota, está por debajo del nivel del mar. O sea, son países que se pueden inundar facilito y ahorita con el cambio climático y con el aumento del nivel del océano mucho más. ¿Qué están haciendo ellos ahora? Están levantando toda esa cantidad de obras que habían puesto para controlar los ríos, por ejemplo. Y ahora están intentando desarrollar, por ejemplo, viviendas modernas o contemporáneas, pero palafíticas, para poder vivir en función de los inundamientos. Están volviendo a lo que ya conocían las comunidades ancestrales que te estoy mencionando, claro, pero con una ingeniería del siglo XXI, ¿no? ¿Sí? Pero el concepto de vivir en armonía con entonces las variaciones del agua, ¿no? Volver a rescatar una práctica que ya era milenaria, ¿sí? ¿Ves? Entonces, lo que quiero decir en última es que en esos sistemas de valoración plural del agua que hay en Latinoamérica, hay también unas prácticas de vida
armónica con la naturaleza. Y allí hay mucho conocimiento práctico del cual podemos aprender para tener una ingeniería más armónica y para tener modelos de desarrollo más armónicos. ¿Sí? Y creo que eso es un poco, eso es esperanzador en últimas, ¿no? ¿Sí? El tema es hasta dónde puede ser el sistema este que nos, lo que llamo yo la matrix a la cual estamos todos conectados, nos permite lograr cambios, ¿no? De mayor escala, ¿no? ¿Sí? Entonces es un tema de valoración, ¿ves? De las cosas que está aquí metido en la cabeza de todos, ¿sí? Y que nos guiamos según eso, ¿no? ¿Sí? Vamos al tema de la valoración, ¿no? De que, digamos, acá en Occidente, pues ya estamos acostumbrados de esa manera a que cuando se menciona la palabra valor, lo primero que viene a la mente es el valor económico, pero no es el valor del que está hablando Jonas en su ética de la responsabilidad, ¿no? Sino pues este valor intrínseco, eh, digamos, eh, que es este valor que elegimos reconocer, así como elegimos darle un valor al sistema económico, ¿no? Al papel moneda, también podemos elegir reconocer ese mismo valor que está ahí en la naturaleza por sí misma, y el humano también tiene que reconocerse como parte de esta totalidad, ¿no? Para poder conservar pues, su vivienda. Fíjate que yo con lo que estás diciendo quisiera hacer un comentario que está también ahí mismo, creo que es en ese mismo pasaje, en ese capítulo del libro de Jonas, que es uno de los capítulos finales. Digamos, tenemos que reconocer que en la modernidad y en el sistema actual, nosotros vivimos en un sistema que es completamente antropocentrista, ¿cierto? O sea, nosotros estamos en el centro de todo y todo lo taxamos desde nuestros intereses y desde nuestros beneficios, ¿no? ¿Sí? Y nosotros somos como, pues para ponerlo así, como una analogía, ¿no? El Dios en la tierra, ¿no? Los seres humanos, ¿sí? Y todo está a nuestra medida, ¿no? Y está, pues para nuestro disfrute, etcétera, etcétera. Eh, Sin embargo, Jonas dice, el ser humano no tendría por qué sentirse degradado por no ser el centro, ¿no? De la vida. ¿Qué tal si más bien somos cuidadores de la vida? Y eso nos reivindica precisamente nuestro valor, ¿no? Como seres racionales, ¿sí? Y como parte de la existencia. O sea, más o menos intenta llevar al argumento de que habría incluso más valor en nosotros si nos podemos ver y hacer conciencia y proyectar como pastores de la vida en el planeta, ¿no? Incluso eso nos daría más valor, ¿sí? Que vernos nosotros como centro de todo el sistema de valores, ¿no? En el antropocentrismo, pues, clásico y rampante que tenemos, pues, en la modernidad, ¿no? Y en todo lo que hay ahora en este momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, es darle la vuelta al argumento también, ¿no? ¿Sí? Pasar del ser al deber ser, Ajá. en otras palabras, ¿no? Bueno, pasando a la pregunta siguiente, ¿cuáles son ahora los desafíos más grandes para la aplicación de medidas de justicia socioeconómica o medidas que se ajusten a este nuevo modelo en, en oposición al modelo ambientalista, ¿no? Por así decirlo? Porque también, pues, está una crítica como a estos, no sé si se le puede decir movimientos, o más bien como un fenómeno dentro del mismo capitalismo, que es como lo que llaman en inglés greenwashing. Sería básicamente estas grandes multinacionales que se ponen como la camiseta de que ellos van por el planeta y por el bien común, ¿no? Y
lo que terminan implementando son medidas que no solucionan realmente ningún problema, sino que son medidas como para calmar, digamos, la rabia de la gente, ¿sí? Contra estos atentados que están haciendo contra la naturaleza, ¿no? Un ejemplo de esto se me ocurre es lo que llaman capitalismo consciente, creo, ¿no? Sí, es como un disparate, me parece a mí, sí. Dicen que hay empresas que son conscientes, ¿no? De su huella de carbono o algo así. Entonces, pues, cuando empiezan a hablar de esto y luego uno ve los ejemplos de las empresas de las que están hablando, como Starbucks, por ejemplo, uno se queda pensando como, ¿en serio eso le están llamando consciente? O sea, ¿qué problema como que están solucionando o cómo están mitigando realmente el daño que están causando? ¿Sí? Y, y entonces esto lo conecta con el punto anterior que había tocado sobre que no se puede hablar de justicia socioecológica sin hacer una crítica contra la globalización, ¿no? Y contra el capitalismo global. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son ahora los desafíos más grandes para la aplicación de medidas de justicia socioecológica? Bueno, pues el desafío más grande sigue siendo, digamos, el capitalismo y el orden geopolítico instituido del cual hablamos hace un rato, ¿no? Allí ya hay una gran muralla sobre la cual hay que estrellarse o con la cual nos estrellamos siempre, ¿no? ¿Cierto? Ahora bien, como te decía, desde contextos muy locales, en Colombia, en toda Sudamérica y en el mundo, también en África, en Asia, hay experiencias muy valiosas, ¿no? De rescatar prácticas más sustentables, prácticas más armónicas. El tema es esto, cómo puede trascender a una mayor escala para que tenga un efecto, ¿no? Creo que esa es como la pregunta, ¿cierto? Digamos que en el caso de Colombia, pues ahorita tenemos un gobierno que al menos en el discurso tiene previsto eso, ¿no? No sé si lo han oído en el Plan Nacional de Desarrollo, que hagamos una planificación centrada en el agua, no solamente en el suelo o en la tierra, como normalmente se ha hecho, ¿no? Eso implica, pues, cuidar por el recurso hídrico, ¿no? ¿Sí? Implica tener en cuenta la relación entre tierra y agua, ¿sí? Para tener procesos de planificación, pues, más armónicos, pero más inclusivos también, ¿no? ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que podemos hacer desde la academia, ¿no? Porque uno también, una cosa es, digamos, diría yo como el discurso global y en términos de la retórica y lo que habría que hacer o lo que se debe hacer. Pero cómo funciona la realidad, es lo otro, ¿no? Y ahí es donde uno siempre se estrella, ¿no? En cómo funciona la realidad realmente. Yo creo que allí, digamos, una de las cosas que podemos hacer desde la academia, y yo en eso sí soy, diría radical, es que yo creo que nosotros en la academia debemos liberarnos de ese fetiche de la apoliticidad del conocimiento, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el conocimiento es poder, eso está claro, ¿cierto? El conocimiento es poder. Y nosotros en la academia, que son, digamos, pertenecemos a ese estamento, a esa institución donde se genera y se trabaja con el conocimiento, sí deberíamos tener un proyecto político claro de cómo poner ese conocimiento y cómo visibilizar conocimiento como el de las comunidades de las que hemos hablado, ¿sí? Para intentar hacer eso más visible, ¿sí? Y nosotros que tenemos el poder de la educación, poder visibilizar esas cosas en la educación, ¿sí? Para que otros aprendan y puedan ser afectados por estas experiencias positivas, ¿no? O sea, empezar como un proceso de abajo hacia arriba
de dar a conocer estas experiencias positivas que hay en muchos territorios, como te decía, y hay gente trabajando, ¿no? A pesar de que está amenazada, porque eso lo hemos encontrado. Muchos líderes ambientales en este país, la gran mayoría creo que están amenazados por distintos actores, ¿sí? Por distintos actores y por distintas razones son amenazados, más sin embargo la gente sigue trabajando y cree en un futuro, en un país y en un mundo mejor, ¿no? Entonces yo sí creo que nosotros allí, los académicos, sí deberíamos tener un proyecto político de ese tipo, ¿no? Como ese poder que tenemos en el uso y en la generación de conocimiento, poder ponerlo al servicio de la sociedad y de estas experiencias positivas, ¿no? Como experiencia educativa, pedagógica y replicadora, ¿no? Creo que esa es una manera. Seguramente será lento, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero hay que ser, si sea lento, de toma de decisiones del país. Aparte, estamos en una institución y digamos en un reducto, en un espacio de trabajo limitado, pero desde allí podemos hacer cosas también, ¿no? Y creo que como humanidad, ya si nos pasamos a otra escala, sí tenemos ese gran reto, ¿no? Y cómo cambiar este chip que tenemos, ¿no? De la, ¿qué será? De la promesa que nos vende la ciencia y la tecnología todos los días de un mundo mejor, de un mundo más feliz, ¿sí? eh, cuando vamos caminando en el sentido contrario, ¿no? ¿Sí? Ahí me escucho, ¿cierto? Sí, muy interesante este punto también, el de la pedagogía, ¿no? De la importancia de dar a conocer como desde abajo, eh, digamos, las concepciones que son más sobre estos temas, ¿no? Y sobre la naturaleza misma también. Y la importancia de esta pedagogía una, como una herramienta, digamos, de desarrollo o de reafirmación de esta creencia en un futuro mejor, de creer que sí, de creer que sí, como que podemos hacer algo, todavía estamos a tiempo de cambiar estas condiciones y tal vez mejorar las condiciones para las generaciones venideras. Uh -huh. Quiero pasar ahora a la pregunta número 7. Dice, ¿de qué manera aborda la justicia socioecológica la desigualdad en el acceso a los recursos entre los distintos niveles socioeconómicos y los riesgos medioambientales propios de cada uno? Esta es una pregunta ya un poco más localizada en nuestro territorio, ¿no? Porque pues empezamos hablando a nivel mundial, ¿no? Pero ahora quería empezar a tocar el tema de los niveles socioeconómicos, ¿no? Pues los famosos estratos socioeconómicos que tenemos acá en el país, ¿no? Entonces, ¿de qué maneras deberíamos abordar, si estamos pensando en una justicia socioeconómica, esta desigualdad? Me explico. ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos empezar para planificar la mejora de estas condiciones en distintos niveles socioeconómicos? Porque, pues claro está de que así como eh, dependiendo del estrato en el que vive una persona, eh, es que vienen dados como
regiones unos desafíos diferentes para cada una, ¿no? Ujú. Pues la pregunta, te la repito, dice, ¿de qué manera abordaría la justicia socioecológica la desigualdad en el acceso a los recursos naturales entre los distintos niveles socioeconómicos y los riesgos medioambientales propios de cada uno? Ujú. Bueno, fíjate que aquí indefectiblemente tendríamos que volver a la justicia social, ¿no? ¿Cierto? Digamos que claramente estamos en un sistema inequitativo y excluyente, ¿sí? Y digamos que esa ha sido esa es la historia, digamos, en general de todas las sociedades. De pronto algunas ya le han salido mejor al paso a eso, ¿cierto? Que otras, nosotros estamos en el proceso, ¿cierto? Pues somos comparativamente, digamos, eh, con otras sociedades más
Y me gusta mucho que hayamos entrado a tocar el tema del trabajo comunitario y de las organizaciones comunitarias, ¿no? Ahí un poco me alcanzaste a responder la pregunta siguiente, ¿sí? Que es la de cómo hacemos posible la integración de la justicia socioecológica en la elaboración de políticas. Y pues ahora que entramos en este tema del trabajo comunitario y de la importancia que tiene, pues voy a pasar a la siguiente pregunta, que sería la número 9. ¿Puede contarnos sobre organizaciones o proyectos que estén haciendo uso de una concepción socioecológica de la justicia o que hayan aplicado con éxito los principios de la justicia socioecológica y qué lecciones podemos aprender de estos proyectos, ¿no? Entonces, esta pregunta ya estamos entrando en este tema del, del trabajo comunitario, ¿no? Y de las organizaciones ciudadanas, también un poco tocando el tema del artículo, eh, el que está en inglés, quería también pasarlo al auditorio. Este archivo tiene un código QR que si lo escanean lo pueden ver en el celular si quieren. Y el tema del artículo que escribió el profesor, junto con otra profesora, el manejo que le dan ciertas organizaciones comunitarias al uso del agua y a la administración del agua en distintas regiones del país. Entonces, pues la pregunta, te la repito otra vez, sería, ¿puede contarnos sobre organizaciones o proyectos que estén haciendo uso de una concepción socioecológica de la justicia? Y también, ¿qué lección podemos aprender de ellos? Vale,
que dependen de ella para que el bosque no muera, ¿sí? O necesitamos tener buen bosque arriba para que el agua no se nos seque y entonces hay que cuidar el bosque. Pero además si tenemos bosque tenemos aves. Y si tenemos aves, entonces tenemos aquí un ambiente muy bonito porque todas las mañanas nos levantamos con el sonido de los pájaros, no con el sonido de los carros y de la bulla de la ciudad, etcétera, ¿sí? Entonces fíjense que aparecen unas concepciones de bienestar de la gente muy ligadas a la calidad de su entorno natural, ¿sí? Y entonces a través del agua se preocupan del bosque, a través del bosque se preocupan por los animales, ¿sí? Y en mantener esa relación armónica. Fíjense que eso ya está mucho más cerca de la justicia socioecológica, ¿sí o no? Porque están preocupados por su bienestar, en tanto él depende del bienestar de todo lo vivo que está en su entorno. Todo lo que encontramos es eso, que existen unas concepciones de justicia diversas, no hay una concepción monolítica de la justicia, ¿sí? Entonces nosotros, digamos que como hipótesis de trabajo ahora, en lo último que estamos haciendo, es que hay como una ecología de la justicia, ¿ves? Y que un poco dependiendo entonces de la historia de cada una de estas organizaciones y de cómo ha sido su relación con el agua y con la naturaleza en general, entonces habrá una concepción de justicia que domina más sobre otra, ¿no? ¿Sí? Pero pareciese haber que sí existe, que existe al menos en los seres humanos con los cuales trabajamos, una preocupación por tener una naturaleza en buen estado, en general, ¿no? ¿Sí? En general. ¿Sí? Esto es un poco, digamos, una consecuencia, un efecto secundario, digámoslo, de la diversidad que ya viene como implicada de cierta forma en el trabajo comunitario y en la creación de comunidades, ¿no? Entonces es como algo natural que haya estas concepciones diferentes unas de otras y que aún así están trabajando, pues no sé si diría en armonía, pero está como en funcionamiento esta voluntad por querer eh, conservar el recurso del agua y conservar por ahí derecho a la vida, ¿sí? Ya sea la vida propia o la vida como naturaleza y totalidad. Eh, Ahora quería pasar ya a la última pregunta antes de darle la palabra al auditorio y es ¿qué podemos hacer a futuro para implementar soluciones socioecológicas desde la pedagogía? En el sentido de qué podríamos hacer para eh, despertar conciencia sobre esta, esta idea de la naturaleza como totalidad de la que hacemos parte y de la conservación de la vida para conservarnos a nosotros mismos, ¿no? Como para no perder, digamos, la posibilidad que representa la humanidad existencialmente en este mundo. ¿Cómo podemos también generar discusiones de este tipo desde etapas más tempranas en la vida educativa o académica? Porque también es cierto que cada vez personas más jóvenes se están interesando por estos temas sobre la seguridad hídrica, por ejemplo, o la justicia socioambiental. Entonces, ¿cómo podríamos generar estrategias que nos ayuden a dar a conocer todos estos problemas y los puntos que hemos tocado en la entrevista el día de hoy?
Dale, Miguel Ángel, no, Sí, esa pregunta es muy importante, pero, pero bien compleja, ¿no? Pero también tenemos, yo creo que es bueno entrar con un principio de realidad y de saber que tenemos capacidades limitadas para lograrlo, pero no por ello, pues es imposible, ¿no? Me parece que, que no podemos renunciar a hacerlo. Yo apelaría a palabras de una colega que se acaba de jubilar este año del instituto, a la cual apreciamos mucho, socióloga de la Universidad Nacional, la profesora Mariela García. Hizo una vida pues en sociología ambiental en el Instituto Sinara. Y con ella convergíamos ya hace unos años en que realmente una cosa que tenemos que tocar en el ser humano en general, pero con particular énfasis en el ciudadano común y corriente que vive desconectado de la naturaleza, es como tocarle las fibras de la sensibilidad, ¿no? ¿Sí? Es como lograr una reconexión estética con la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Y a, y a mí eso me parece muy claro y creo que eso es central para una pedagogía como la que tú estabas describiendo, ¿no? En este punto. Y yo sí creo que lo que pasa es que la universidad cada vez es más terrible, o sea, y te voy a contar algo solamente aquí como un paréntesis. Yo doy un curso que se llama Fundamentos de Ecología para Ingenieros, para ingenieros sanitarios y ambientales. Y yo diría que es más una especie de ecología humana, más que una ecología positivista, ¿no? Es tratar de ver al ser humano dentro de la naturaleza, tratar de ver los problemas, pero también las cosas positivas y tal. Pero pues también entender un poco cómo funciona la naturaleza y el mundo biofísico, ¿no? Es como ambas cosas, ¿no? Eh, y es un curso que tiene una salida de campo. Y la universidad ha puesto una carga administrativa y burocrática sobre las salidas de campo increíble y el curso no va a tener salida de campo. Y yo no consigo un curso de esto sin salida de campo, por ejemplo. ¿Sí? Solo para ponerte un ejemplo. Entonces, eso era para decir que cuando hablamos de estas cosas es bueno empezar desde la escuela, ¿no? Primaria y secundaria y luego en la universidad. Poder tener como unos espacios de interacción con estas experiencias que estamos hablando, que están muy cerca, ¿no? Yo te puedo decir que en Cali, en la zona rural de Cali, hay por lo menos 20 a 30 experiencias de este tipo que se pueden visitar, ¿no? Y que son muy, ¿cómo diría uno? Enriquecedoras, ¿sí? Y que te muestran una posibilidad un poquito diferente, ¿no? ¿Sí? Con distintas comunidades. En la zona rural de Cali hay comunidades que cuidan los bosques como si fueran sus hijos, ¿no? Como si fueran sus padres viejos, ¿sí? Hay comunidades que cuidan el agua, hay comunidades que cuidan el suelo, hay comunidades que cuidan las aves, o sea, encuentras de todo, ¿sí? Encuentras comunidades que están cultivando café, pero en asocio, por ejemplo, con especies forestales, sin tumbar el bosque, ¿sí? Y son cafés de altísimo valor, digamos, económico, se llaman cafés especiales, ¿no? Y entonces fíjate que generan unos buenos ingresos y no están degradando la naturaleza, ¿sí? Y así, en Cali te digo, por lo menos 20 o más experiencias diversas, ¿no? De cuidado de la naturaleza. Aquí en Jamundí hay una chica que tiene una fundación que se llama Fundación Bonanza. Ustedes, si les interesan estos temas, búsquenlo. Ella tiene una reserva natural y lo que ella hace es llevar allá grupos interesados, desde niños de primaria hasta universitarios, y les hace un tour por la reserva y les enseña de botánica y les enseña de aves y les enseña así. Y tiene ahí toda una pedagogía de sensibilización y la gente sale allá súper contenta, súper conectada, ¿sí? Entonces yo creo que eso es clave, enseñar con el ejemplo y el ejemplo es ir a las experiencias que existen, más que enredarse en discursos pues teóricos en el salón y con ¿sí? Teoría ecológica y toda esta cosa que es importante, pero creo que primero es esta parte de las experiencias sensibles, ¿no? ¿Sí? Precisamente para intentar tocar esas fibras de la sensibilidad, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo, digamos, en el ciudadano citadino promedio, ¿no? Que vive muy desconectado de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Que cree que porque puede pagar el recibo del agua, entonces tiene derecho a botarla como se le da la gana, porque puede pagarlo, ¿no? ¿Sí? Eh, y no se pone a pensar por un segundo todo lo que implica tener una gota de agua en el lavamanos en la casa o en el lavaplatos, ¿no? Todo lo que ello implica de ahí para atrás, ¿no? ¿Sí?
Entonces sí, es como eso, es poder tener una pedagogía con base en experiencias que las hay, ¿sí? No hay que ir muy lejos para encontrarlas, ¿sí? Y creo que es un proceso de sensibilización y reconexión estética con la naturaleza que me parece muy importante en todo esto, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Ahora le damos la palabra al auditorio. Pues, si alguno tiene preguntas. No tenía que Creo que no hay cámara. Sí hay cámara, pero si tienes, por ejemplo, allá, está más fácil, pero- Va a correr. Ay, yo estoy aquí presente. No sé qué estaban preguntando. Ah, ok. ¿Ibas a preguntar también? No, no. Vale. Buenas tardes, don Miguel, ¿cómo está? Buenas, bien, gracias. Responsabilidad hacia el medio ambiente que deben de tener las industrias que se benefician económicamente de los recursos y las prácticas ecológicas ideales. Pero para mí es un poco absurdo exigir a los poderosos el cuidado de los recursos hídricos cuando desde nuestras casas dejamos una huella de contaminación enorme y no muchos hacen un cambio que beneficie al medio ambiente como tal. O sea, es más fácil señalar que señalarse a sí mismo. Referente a lo último de lo que habló, supongo que sabes de los sanitarios, que son uno de los contaminantes más tenaces que tiene el agua, ¿no? Y una forma de mitigar esa contaminación del agua sería usar un baño seco, que muchas personas están implementando. Te pregunto, y con todo el respeto, ¿tú en tu casa serías capaz de instalar un baño seco? ¿O esa tecnología, por así llamarla, que brinda la comodidad de solo vaciar un baño, es mucho más fuerte para ti? ¿O es mucho más fuerte la conciencia de conservación del agua? Pues porque uno antes de exigir como a las industrias o exigir a los más poderosos, también debería como implementar unos cambios en su entorno primario, ¿no? Y eso es... Vale. Bueno, eso que dices es muy cierto, ¿no? Para poder uno exigirle, por ejemplo, a empresas cumplimientos, por ejemplo, de cuidado ambiental, pues eso implica tener instituciones de una sociedad organizada y fuerte, ¿no? ¿Sí? Pues claramente Colombia no es el caso, no es un ejemplo en eso, porque en Colombia tenemos leyes para todo y todo, todas se las pagan por la faja, ¿sí? Eh, es un ejemplo y igual en medio de todo está mal la situación, pero podría estar más mal. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían esto. El Valle del Cauca fue la primera región de Colombia que le exigió a las industrias tratamiento de sus aguas residuales, de sus desechos líquidos. Y eso lo hizo en 1970. ¿Sí? Y mal que bien, muchas de las industrias, no todas, ¿no? Muchas de las industrias tratan sus aguas residuales y el río Cauca estaría peor si no lo hicieran. Como les digo, con problemas y todo, ¿no? Con problemas y todo, pero lo hacen. Y creo que en ese sentido, pues el Valle del Cauca es un ejemplo en Colombia, ¿no? Y estamos lejos de tener los niveles que deberíamos tener, ¿no? No, tampoco es para, pues, quedarnos tranquilos y decir que estamos bien, ¿no? Que tampoco se trata de eso. Y lo que tú dices, pues tiene que ver con el poder, ¿no? Fíjate que normalmente, pues las empresas, pues son grupos económicos muy poderosos y ellos se salen con la suya finalmente, ¿no? Eh, y tienen la manera de evitar la legislación ambiental. Y por eso necesitan instituciones muy fuertes, ¿no? Si pasa, por ejemplo, en países como Estados Unidos con la EPA que controla todo y hay empresas que contaminan. En Europa también pasa. La verdad es que es mucho mayor el incumplimiento. Aquí al contrario, es mayor el incumplimiento que el cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Es como para responderte a eso. Y esa, digamos, es una lucha permanente. Es una lucha permanente. A nivel individual, yo creo que la responsabilidad arranca en casa, y es algo que siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? La responsabilidad arranca en casa. El argumento cínico de que yo porque tengo que cambiar si mis vecinos no cambian, pues me parece que ese es
ese es un argumento, pues sí, para mí es completamente cínico, ¿no? Porque al final del día la responsabilidad es de todos y pues si yo asumo tenerla y ponerla en práctica, pues bueno, comienzo a separar basura en mi casa. Yo hago eso, por ejemplo, yo tengo biocompostera aquí en mi casa, ¿no? Yo todos los residuos orgánicos los biocomposto. En términos de aguas residuales, me preguntabas por el baño seco, me parece que es una excelente alternativa. Los conozco, hay que diseñarlos bien para que no tengan problemas de olores y moscas, pero funcionan muy bien si son bien diseñados y bien operados y mantenidos por el usuario, ¿no? ¿Sí? ¿Y tú lo harías en tu casa? Yo en mi ¿O casa has no lo pensado tengo hacerlo? porque estoy en un condominio que tiene unas reglas, ¿sí? Tiene aquí unas reglas y ya el alcantarillado estaba instalado cuando me vine a vivir aquí. Pero ¿Pero qué entonces, hice? ¿cómo logramos un cambio en la sociedad en No, conjunto pero cuando es pero, siempre hay una ajá, excusa como eso? no, puede bien sonar a excusa, pero déjame termino. ¿Pero qué hice? Yo sé de estas cosas. Entonces, aquí en el condominio tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales que utiliza plantas para la depuración del agua. Y cuando echamos el agua residual del condominio a la fuente que lo recibe, que es el San Juan del Rosario, acá en Jamundí, el agua apenas sale con el 5% de la contaminación, que está muy por encima de lo que exige la ley. ¿Ves? Pero puse mi conocimiento al servicio del condominio y con estudiantes de ingeniería lo hicimos, ¿sí? Y la planta está funcionando, ¿sí? Al resto de condominios por aquí los mantiene multando la CDC porque no alcanzan los estándares de tratamiento. Aquí donde yo vivo sí, ¿no? Entonces fíjate que uno puede tener soluciones a nivel de la vivienda o puede tener soluciones colectivas. Lo uno no excluye lo otro, ¿sí? Eh, y claro, si yo fuese a hacer una casa de campo en un lote, yo no tengo la libertad total de hacerlo, pondría un baño seco, por ejemplo, ¿sí? Que me parece muy bien, ¿sí? Y utilizaría, por ejemplo, la orina y el agua de lavado de platos y eso para regar matas, por ejemplo, ¿sí? Para cerrar ciclos, ¿ves? ¿Sí? Te agradezco mucho la respuesta. Muy bien. Listo. Hola, profe Miguel, un gusto. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto. Gracias, soy Juan Salazar. Profe, mi pregunta va enfocada, digamos, un poco pedagógico, como que entiendo Ujú. bien que su área es más la filosofía y la ingeniería, pero me preocupa lo pedagógico porque, digamos, en el sentido de construir comunidad, es importante hacer dar cuenta a la comunidad del territorio en el que habita, para que así mismo esta comunidad sea consciente de los cuidados que se le dan al territorio y el sostenimiento de su territorio en sí. ¿Cómo cree entonces usted que en una comunidad tan gigantesca como lo puede ser una ciudad, como lo puede ser Cali, podamos acercar a las personas a tener un conocimiento, acercamiento, un sentimiento más desarrollado hacia el territorio donde viven, hacia la ciudad en la que viven, teniendo en cuenta que Cali es la ciudad de los 7 ríos y en este momento pues muchos de ellos han estado afectados por temas de contaminación y otros asuntos de cuidado? Y digamos, siguiendo un poco en la línea de no enfocar los problemas en lo atómico, es decir, de no echarle la culpa a la gente, sino que darte cuenta que estos problemas son problemas generados a partir de una institución productora. Pues efectivamente, como desde eso, desde lo comunitario, desde generar conciencia sobre el territorio, se puede también ejercer un cambio, hacer una presión frente a las instituciones. Ok. Fíjate que, o sea, al final de alguna manera la respuesta la diste con el tema de las instituciones, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el rol de una institución como la empresa de servicios públicos, por ejemplo, en Cali, uno de sus papeles importantes en educación debería ser el cuidado del agua para la ciudadanía en general y no lo hace, ¿no? ¿Sí? Para el cuidado de los ecosistemas y bienes naturales en general, la CBC debería tener un programa de educación para la ciudadanía también, ¿cierto? O el DAGMA, en el caso del territorio urbano de la ciudad, tampoco lo tiene, ¿no? ¿Ves? Entonces, ¿pero por qué no lo tienen? Es la pregunta. ¿No está en sus funciones? Claro que está en sus funciones, pero esa función no la hacen, ¿no?
Y creo que todos sabemos por qué las instituciones no hacen ese tipo de funciones sociales que deberían hacer, ¿no? ¿Cierto? Creo que todos sabemos la respuesta, ¿cierto? Tenemos una corrupción rampante, sabemos que la plata que se debería ir a eso termina en los bolsillos de los políticos cuyos directores de esas instituciones son sus apadrinan, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por eso un poco esto tiene que ver un poco con la pregunta de la compañera anterior, ¿no? El tema de las instituciones, en este caso públicas y privadas, permeadas por la corrupción, que no hacen cosas que deberían hacer que son muy importantes, ¿no? ¿Sí? Y entonces, claro, el ciudadano común y corriente no tiene acceso en las ocupaciones de su vida diaria, preocupado por el trabajo y por la subsistencia, no tiene acceso a información, ¿cierto? Del Estado, por ejemplo, de la zona rural donde vive, por ejemplo, en la misma ciudad de Cali, ¿no? De saber que, por ejemplo, el río Cali, por la minería ilegal, se está llenando de mercurio, o se estuvo llenando de mercurio un tiempo, y que eso representa un riesgo para su salud, ¿ves? ¿Sí? Entonces, un poco ahí, un poco lo que dice Rawls en su teoría de la justicia, la necesidad de instituciones que de alguna manera sean justas, ¿no? Que también den al ciudadano información cierta y oportuna para que también el ciudadano pueda tomar acciones, ¿no? Pero eso no pasa, ¿no? ¿Sí? Ahora, a nosotros como universidad, que la pedagogía sí es parte de nuestro quehacer, pues sí nos compete, ¿no? Como lo decía en la última pregunta que hizo Miguel Ángel, ¿no? El tema del papel de la pedagogía, ¿no? ¿Sí? Pero al final nosotros también tenemos un limitado nivel de alcance, ¿no? A la universidad, ¿cuántos estudiantes entran por semestre? ¿7.000, 8.000? No todos de Cali, ¿sí? Y en Cali somos millones de habitantes, ¿no ves? Entonces tenemos un alcance muy limitado también, pero no por ello no tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que hay una cosa de la cual no hablamos muy importante en el caso de Colombia y que tiene que ver con toda la crisis y es el tema de la corrupción, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que está pasando con la unidad de gestión de riesgos y desastres. No sé, ¿se han enterado del escándalo que hay a nivel nacional? Todo lo que pasó con los carrotanques que le iban a llevar agua a las comunidades guayú en La Guajira, ¿sí? Eh, millones y millones de pesos mal gastados en cosas que no iban, ¿sí? Por la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que ese es un flagelo también bien particular nuestro, ¿no? ¿Sí? Digamos de Colombia y de la región en particular, ¿no? También del Valle y de Cali, ¿no? ¿Vale? Un poco siguiendo en esta línea y siguiendo pensando sobre la tierra, pensando sobre el cuidado de la tierra y que la tierra es importante también para el... Ujú, exacto. Ujú, ujú. Excelente pregunta y te cuento que no sé si lo sabían, pero en Cali hay un movimiento, es un movimiento social, ¿no? De agricultura urbana muy importante en Cali, ¿no? ¿Sí? Hay una cantidad de personas en muchos barrios de la ciudad haciendo agricultura urbana, en techos, en terrazas, en antejardines, ¿sí? Y luego eso se concentra en mercados orgánicos, ¿no? De hecho, también de la ruralidad hay una serie de mercados orgánicos que se instalan en la ciudad de Cali en varios puntos. Y entonces, el llamado que uno haría, por ejemplo, en esto de la educación y la pedagogía, en lugar de ir a consumir o a comprar en grandes superficies, hombre, vamos a los mercados orgánicos, que le estamos ayudando a los campesinos nuestros que viven aquí en la ladera, ¿sí? A los pequeños productores urbanos, ¿sí? Además con una comida más limpia, ¿no? La comida producida por el monocultivo industrial, ¿no? ¿Sí?
Entonces, fíjate que también hay unas cosas, digamos, de nosotros en el rol de consumidor, de informarnos de en dónde consumimos, ¿no? También, ¿no? No sé, me imagino que han visto en la universidad, cada mes hay un agromercado que se hace en la plazoleta de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y allí van pequeños productores, pequeñitos, que tienen predios de 1 hectárea o menos, de algunos metros cuadrados, y llevan allá sus productos, que son más baratos, más limpios, más nutritivos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que, y eso es un movimiento que está tomando fuerza a escala mundial, eso no es solamente de aquí de Cali, ¿no? Ni de Colombia, eso se ve ya en Francia, se ve en muchas ciudades del mundo, ¿no? Ese movimiento de la agricultura urbana sostenible para salirle al paso precisamente a la inseguridad alimentaria, ¿no? Sí, dale. Bueno, pues, hola Miguel, estamos por acá. De nuevo. ¿Qué tal? Bien, no, pues quedan muchas preguntas por hacerte, quedamos, como se dice muy comúnmente, embalados. Pero bueno, Ajá. ya el tiempo nos agobia y entonces en ese sentido, bueno, pues agradecerte muchísimo tu presencia, compartir toda esa sabiduría pues, que se ha gestado en Sinara. Y bueno, ya habrá lugar para de pronto ya en otro semestre o cuando estemos transcribiendo la entrevista, que nos puedas detallar un poco más el proyecto del que hablabas, que está en curso, ¿no? Y que yo entiendo Sí, que ha gestado el desarrollo, el conocimiento de las comunidades de las que hablabas, ¿no? Afrodescendientes, exacto. por ejemplo. Entonces, pues, no sé, pues tampoco no avisar de tu tiempo. Aquí tenemos más o menos, antes de que nos apaguen los equipos, ¿cuánto? Unos 10 minutos. Pero pues puede ser en otra ocasión, pero podemos hacer una entrevista, eh, pues ya puede ser en el momento de escribirla, detallar un poco más ese proyecto, que nos hablaras de eso. Bueno, listo, sí, estamos haciendo precisamente una profundización en toda esta categoría de la justicia socioecológica con comunidades, ¿no? Y pues ahí están precisamente, tenemos 2 chicos de filosofía que tú los conoces trabajando con nosotros, está Isabela Velasco y Jason Balcero, ellos están trabajando ahí en el proyecto, vamos a aplicar encuestas, vamos a hacer talleres y vamos a tratar de hacer una arqueología de ese concepto de justicia socioecológica, ¿no? Y vamos básicamente a trabajar con una comunidad campesina o con miembros pues, de una comunidad campesina, me parece muy pretencioso decir que vamos a trabajar con toda la comunidad, pero, pero al menos con miembros representantes de una comunidad campesina, de una comunidad afro, de una comunidad indígena, ¿sí? Precisamente para intentar ver si esta categoría pues está como allí ya, ¿sí? Seguramente denominada con otro nombre y con otras marco conceptual, etcétera, pero que está ya, digamos, allí, ¿no? En el quehacer de estas comunidades, ¿sí? Gracias, entonces, estamos hablando. Y seguimos con la conversa. Bueno, lo bueno de esto es que trabajo es lo que hay, cosas por hacer. Me imagino. Pues un abrazo y bueno, nos estamos comunicando y nos pondremos en contacto contigo. Vamos a sacar una foto que siempre sacamos. Vale, Y, vale. Muchas gracias. Bueno, en mi caso yo sí no voy a mostrar la cara porque no veo muy... Mira, hay una compañera que está en Estados Unidos. Está conectada. Sí,